Vea lo que dice. El verso 7, segunda de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Está criticando a David. Y le dice, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el rey en mano de un hijo, de tu hijo Absalón. Vea lo que le dice. Y dice, y he aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Lo está criticando. Y es cierto. David era un asesino, mandó matar el esposo de su esposa, futura esposa, o luego esposa, ¿verdad? Betsabé, a Urías. El hombre está dejando que el hijo mayor viole a la hermana. El hombre está dejando cosas. El hombre está dejando que Absalón tome control. Entonces, Simeí lo maldice. Entonces, la pregunta suya es, ¿cómo hago yo cuando me critican? ¿Cómo hago yo cuando me critican y hay razón? Simple. La única forma de poder vencer esa crítica se llama humildad. David dijo, si me está maldiciendo, es porque Dios le dijo que me maldijera. Un orgulloso pelea, trata de demostrar lo contrario. Puede ser un empresario, puede ser un pastor, puede ser cualquier persona. Si la crítica es verdad, si esa persona es humilde, trata de ¿qué? De enmendar el error, trata de corregirlo, no se presta para más cosas. El problema no se trata de que si hay verdad o no hay verdad. El problema es cómo yo reacciono con la crítica. ¿Cómo yo reacciono con la crítica? Wow. ¿Sí le quedó claro o lo enredé más? No, excelente respuesta. Apóstol, para los pastores que nos están viendo y los que verán esta transmisión, ¿cómo lidiar con una iglesia criticona? Porque así como es cierto que muchos somos criticados en nuestro ambiente de trabajo ministerial, muchos son criticados en su ambiente de trabajo laboral, secular, también es cierto que hay pastores que están pastoreando iglesias criticonas, que critican al pastor por todo, y pastores que sufren eso porque se sienten obligados, sea porque Dios le haya llamado a esa congregación. Entonces, ¿cómo lidiar con una iglesia criticona? Pedro, le voy a decir algo muy grosero, pero se lo voy a decir. La iglesia es el reflejo del pastor. Y si el pastor acaba de llegar instalado del concilio, ¿qué tiene que ver con un pastor trasladado recientemente y en el primer mes una iglesia conciliar, por ejemplo, te trasladan en una asamblea de Dios de 40 años, como el caso de mi amigo que lo llevaron a una iglesia central de otra ciudad, luego de tener más de 15 años en una pequeñita iglesia? ¿Qué tiene que ver ese pastor con lo que está pasando en esa iglesia si acaba de llegar? Bueno, lo que pasa, Pedro, es que tenemos que tener claro de que el reflejo de la iglesia es lo que es el pastor. Él está entrando a una iglesia que no es de él. Exacto. ¿Sí me entiende? Denominacionalmente se la están entregando, pero al final de todo, usted sabe que las denominaciones fueron creadas para controlar, ¿verdad? Para controlar, para no perder, para yo poder tener poder. Eso sería un tema muy interesante, cómo nacen las denominaciones y por qué nacen las denominaciones. Pero el pastor que entra a una iglesia donde la iglesia lo critica, donde la iglesia lo crucifica y todo, ahí el problema no lo tiene el pastor si está entrando. El problema lo tiene el pastor anterior, ¿verdad? Y entonces es donde tiene que tener claro. Ok, por ejemplo, yo le abro mi corazón y yo creo que es cosas de las que uno debe de entender como ministro. No estoy criticando a ningún pastor ni nada, jamás, me libre Dios, porque es importante. Pero yo creo que una de las cosas que la iglesia tiene es que la iglesia es muy religiosa y al ser tan religiosa no pone fundamentos claros en la iglesia. Y hay pastores
que vea, yo le voy a explicar algo. Hay pastores que, vea qué tremendo. Conozco gente que ora, pero al final peca mucho, cae mucho en pecado. Entonces yo pregunto, ¿por qué ora tanto y peca? Porque el problema de la iglesia hoy día no es un problema de oración, es un problema de carácter, ¿verdad? Es un problema de llegar a la estatura del varón perfecto. Hay hermanas que pasan orando en la iglesia día y noche con bata larga, con vestidos largos, con cosas en la cabeza, con un montón de cosas y hablando en lenguas, ¿verdad? Pero al final no tienen carácter. ¿Sí me voy a entender? Entonces es un gran problema lo que estamos hablando. Entonces aquí quiero retomar el tema anterior. ¿Qué pasa cuando una iglesia critica a su pastor? Bueno, si el pastor está en la iglesia y es la iglesia de él, ellos son el reflejo del pastor, porque el pastor no los ha formado. Y el pastor se presta también para criticar a otros delante de él. Lo más seguro usa el púlpito para hablar de otros pastores, criticar a otros pastores, hablar cosas. Entonces, cuando yo no entiendo ese principio, automáticamente estoy sembrando y voy a recoger. Entonces, no se le olvide que la iglesia es el reflejo del pastor. ¿Sí me voy a entender? Ahora, si el pastor viene nuevo, lo que tiene que hacer es empezar a trabajar con su gente y empezar a corregir. Óigame, y esa corrección no se logra ni en 1, ni en 5, ni en un año. Va a tener que durar tamaño poco. Y si empieza a corregir y está a una denominación, lo terminan echando de esa iglesia, porque los que mandan en la iglesia es el concilio y no manda, o los diáconos, no sé cómo se llaman allá. Y entonces lo que hacen es que lo sacan y lo mandan para otra iglesia porque ya los diáconos no lo quieren. O sea, el pastor no tiene el control. Es algo antibíblico. Son empleados de un montón de hombres y él no puede gobernar una iglesia porque no es. Es como, y es que es un tema muy interesante. No me haga hablar más, Pedro, no me haga hablar más. Tenga cuidado con esas preguntas. Sí, porque en realidad, haciendo un estudio de la crítica en el aspecto psicológico y los efectos para los que están al frente, me di cuenta lo importante que era, pero yo no quería tratar el tema o escuchar la respuesta de alguien de menos experiencia que usted, porque desafortunadamente las reacciones que nosotros tomamos cuando nos critican en nuestra etapa de inmadurez como creyente es querer pelear con la gente o querer maldecir a la gente. De hecho, por una crítica, hay líderes que hasta han llevado a la corte a otra persona, y es como que nosotros no podemos ser cuestionados. ¿Sabe qué? Yo vengo de una generación de creyentes que servíamos sin cuestionar. Para nosotros, el pastor era el ángel de verdad. O sea, para nosotros lo que el pastor decía era un amén. Palabra. Era un amén, aunque fuera malo. Nos dábamos cuenta que lo que el pastor nos dijo que hiciéramos no estaba correcto luego de 10 años. Pero allí lo que el pastor dijera era lo que tomábamos. Pero está creciendo una generación y emerge una generación en la que cuestiona, hace preguntas. Está creciendo una generación que tiene más información, porque ya la información es más accesible, y es importante que esta generación que está creciendo y la generación de ahora entienda que aunque recibimos buenos principios de nuestros padres del pasado, hubieron cosas que se nos enseñaron con buenas intenciones, son cosas que no eran buenas. Y yo vi mucha gente prohibiéndole la entrada a alguien a una iglesia simplemente porque un día criticó. Y hay gente que critica premeditadamente. O sea, hay gente que planifica la murmuración, se sienta y hace como un bosquejo de crítica. Y esa gente incluso preparan a otros para hacer sus críticas más impresionantes. Pero hay gente que critica por inmadurez. Hay gente que critica por inmadurez. Hay gente que critica por falta de espiritualidad. Y para esa gente es que nosotros tenemos que tener tacto, como usted dice, tener la humildad
tener la humildad y entender que Dios está probando nuestro carácter y Dios está probando también nuestra humildad. Para la gente que siempre critica, nunca se van a sanar, van a morir con lepra. Hay gente que nunca se va a sanar de criticar y va a morir con lepra espiritual. Pero hay otros que cuando escuchen la primera parte de esta transmisión, los primeros principios que usted dio, se van a arrepentir y van a decir, no debí hacerlo, debo de renunciar a esta práctica porque esta práctica no me bendice. Pedro, mire, hay cosas que uno debe tener muy claras, ¿verdad? Y uno tiene que ser claro con esto porque si no, no va a crecer, ¿verdad? Uno tiene que tenerlo súper claro. O sea, yo lo acabo de decir, es el reflejo del pastor, pero estamos en una generación que es de una generación con mucho conocimiento. ¿Sí me va a entender? Entonces, ahorita, por ejemplo, para que usted me dé, podamos compartir, para que tenga una idea. Mire, por ejemplo, Naamán. Todo el mundo lo estaba viendo. Él no llegó solo, él llegó con un montón de gente. ¿Cómo se sintió Naamán por haber sido rechazado? Se sintió mal, ¿verdad? Dice, qué caramba, no me recibieron. Yo pensé que me iban a recibir con bombos y con platillos. No fue así. Entonces, automáticamente Naamán toma una actitud de enojo, ¿verdad? Porque él tiene problemas con el orgullo. Y él dice, allá en mi pueblo hay ríos mejores que los suyos, ¿verdad? ¿Y por qué le dice que se zambulla 7 veces? Es que es el número de Dios. No tiene nada que ver en eso. Lo que tiene que ver es una cuestión de obediencia. ¿Sí me entiende? Entonces, aquí hay puntos importantes para poder uno manejar las críticas. Críticas con razón o sin razón. Para manejar una iglesia hay que manejarla. Ok, la clave para manejar una iglesia es ser humilde. Y cuando usted mantiene un perfil humilde, escúcheme, ¿qué pasa cuando Naamán se zambulle? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tú y yo nos zambullimos, o sea, nos bajamos, ¿sí me va a entender? Nos bajamos, empiezan a ocurrir los milagros. Entonces, uno debe entender que en estas cosas uno no puede pelear, porque la gente tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Ni trate de demostrarle a la gente, vea, Hechos capítulo 19, dice la palabra que Pablo se va a predicar a un lugar, ¿verdad? Un lugar llamado Grecia. Pablo se va a predicar se va a predicar a Atenas y Atenas predica. Dice que se encuentra un rótulo apenas entrando porque eran tantos ídolos que se encuentra un rótulo que se llamaba al Dios no conocido. ¿Sí me va a entender? Y Pablo era un hombre muy docto, muy inteligente, muy poderoso. Entonces ponga atención, Pablo viene y si usted se va ahí hermenéuticamente hablando, o con la homilética que usted puede decir, y se va en el capítulo 19 de Hechos, usted puede ver el sermón de Pablo, un señor sermón. ¿Por qué habló Pablo también en ese sermón? Porque estaba hablando delante de filósofos, estaba hablando delante de gente muy importante, gente muy capaz, gente que lo podía cuestionar mucho. Ahora mi pregunta es, ¿cuál fue el problema de Pablo en ese lugar? Pedro, ¿cuál es el problema de Pablo en ese lugar? Que no pudo abrir iglesia. ¿Por qué? Porque se puso al nivel de los demás. Se puso al nivel de ser muy intelectual. A ellos les voy a entrar por el intelectualismo. Yo tengo gente muy inteligente, gente muy preparada, gente muy capaz. Pero cuando yo entiendo quién soy primero y tomo una actitud humilde, yo entiendo de que Dios va a tomar el control y a mí Dios me va a usar. Entonces mi actitud humilde me va a poner en un lugar mayor y cuando yo soy humilde, cuando yo bajo, yo voy a empezar a hablar y lo que pasa es, ¿qué pasa? Que empiezan a ocurrir milagros. Mire, no hay nada en contra del testimonio. No hay nada en contra del testimonio. El testimonio no tiene argumento, nadie puede pelear. Usted sabe lo que es estar con un montón de gente importante, un montón de gente capaz, un montón de gente estudiada y que Dios le revele ahí mismo a uno que hay algo, que pasó algo. Yo le puedo contar mucho y están en internet. Una vez el Señor me dice a mí, me da una palabra. Aquí hay una persona ahorita en el culto que andaba buscando un par de medias, no la encontró, tuvo que ponerse otro par de medias, llegó tarde a la iglesia, pregunte quién es, tengo una palabra de Dios para él y eso pasa. Tengo una persona que Dios me dice, aquí hay una persona que se le ha perdido 2 veces el anillo de matrimonio. Levante la mano y eso pasó.
Tengo una persona aquí que tiene que ver algo con esto y con lo otro. Le puedo decir, entonces, contra esos milagros, ¿qué hay argumento? No hay nada. Puede llegar el más estudiado, pero ¿cuál es la actitud? Humildad, porque entre más usted se baje, más milagros va a haber. Por eso tenía que bajar, Naamán tenía que bajar, tenía que sumergirse para ver milagros. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que nosotros tenemos que tener claro delante de quién estamos, quiénes somos. Y si no tenemos la capacidad intelectual, usted tiene el poder de Dios que ellos quizás no tienen. Ellos no tienen tal vez el poder de Dios que Dios quiere usarte como Dios te usa. Entonces, ¿qué quiero hablar con esto? Yo quiero decirle hoy a usted que me está escuchando, mi amiga y mi amigo, que el orgullo, que la altivez, que la crítica se mata con humildad. Y la humildad lo que hace es que yo me baje de nivel, y ese nivel lo que hago es que yo me sumerjo. ¿Por qué Naamán vio el milagro, Pedro? ¿Por qué lo vio? Porque tuvo que sumergirse. Tuvo que sumergir. Entonces, mi actitud humilde es la que me lleva a otro nivel. Yo he sabido lo que es que me estén hablando mal de mí, he sabido que me están criticando, y ahí llego a la reunión y converso con ellos humilde. Si tengo que orar por ellos, los bendigo. Si tengo que darles una ofrenda, les doy una ofrenda. Si tengo que ir a comer con ellos, voy a comer sin ningún problema. Porque el problema no lo tengo yo. La actitud humilde que yo tome delante de Dios, escuche, es donde todo cambia y todo puede cambiar. Entonces, hay que cambiar esa actitud nuestra para que cuando nos critiquen no estemos tan preocupados por lo que estén diciendo. ¡Aló! Wow, qué poderosa palabra. Solamente nos quedan 8 minutos. Sé que voy a estar ministrando más tarde en su reunión, ¿verdad que sí? En 2 horas, creo que en 1 hora, ¿no? A las 9 arrancamos en hora de Costa Rica. Nuestro Muy tiempo bien. de oración. Estamos en un tiempo de oración. Pedro trae una palabra poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a estar aquí compartiendo. Pueden ver la transmisión en Pastor Gerardo Alán en Facebook, ¿verdad que sí? Sí, señor. Voy a ponerlo aquí en el chat para que ellos se puedan conectar ahorita. Vamos a estar orando, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Y quiero darle las gracias por tomar de su apretada agenda. Día a un ministro fuera de la transmisión que hay personas que Dios ha colocado en diferentes posiciones, y uno debe de entender que es una honra y una bendición cuando esa persona saca de su importante tiempo para poder conversar y para poder hablar al público. Pedro, quiero terminar, antes de poder terminar, y quiero compartirle algo rápido, porque creo que es muy importante concluir con esto antes de que terminemos el tiempo. Cuando Naamán, y es un punto importante que quiero que todos lo puedan escuchar, cuando Naamán, en el momento que Naamán queda limpio, dice que le queda la piel como un bebé, él regresa donde Eliseo, ¿verdad? Y entonces Eliseo lo atiende. Ya ahí sí sale Eliseo y lo atiende, ¿verdad? Porque ya automáticamente Naamán ya fue machucado, fue molido, ¿verdad? Ya entendió que las cosas no eran como él pensaba. Entonces, cuando viene donde Eliseo, Naamán le ofrece un montón de cosas a Eliseo. ¿Sí me entienden? Y entonces, ¿qué dice Eliseo? ¿Qué dice Eliseo? No quiero que me des nada. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Es muy fuerte porque él estaba acostumbrado a pagar por todo y él pensó que el Dios de Eliseo también se podía comprar. ¡Wow! Predica eso. Y entonces cuando él llega donde Eliseo y le dice a Eliseo, quiero darte eso, le dice Eliseo, yo no ocupo nada de eso. Yo no ocupo nada de eso. Le dijo Eliseo, ¿verdad? Entonces, al decirle a Eliseo eso, automáticamente le está diciendo, tú estás acostumbrado a pagar por todo lo que te hacen. Y estás acostumbrado a comprar milagros y a comprar todo.
yo te quiero enseñar algo. El Dios al que yo sirvo, tú no ocupas pagarle nada. Wow. ¿Verdad? Y entonces el orgulloso siempre quiere demostrar con sus finanzas, con su poder, con su puesto, que él puede comprar las cosas. Las cosas de Dios no se compran. Los hombres de Dios no se compran. Las cosas los milagros no se compran. Entonces, si los tenemos claros por ese lado, tenemos que entender que tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a ser agradecidos, entender el privilegio que tenemos en Dios. Y creo que es parte de lo que podemos compartir, ¿verdad? Y poder hablar. Entonces, hay un tema ahí extraordinario que podríamos hablar de esa parte de Eliseo, cuando le dice que no. Inclusive Jesse, que es el criado, se va a buscarlo y le recibe todo, y al final Jesse termina leproso, ¿verdad? Porque quien vende milagros termina leproso. Quien habla de un Dios que no es el Dios suyo y el mío, termina leproso. Entonces, es un concepto diferente a lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, por lo menos por ahí, Pedro Luis, tal vez no fue lo que queríamos completar, ¿verdad? Pero el tiempo se nos acaba. Creo que podemos hacer otra reunión más adelante con mucho gusto, ¿verdad? Y podemos conversar. Creo que fuimos bendecidos y esta palabra se queda aquí y otras personas la van a escuchar, y vamos a cortar los cortes más impresionantes de toda la conversión. Si podría, apóstol, hacer una oración por esa gente que está siendo aturdida por críticas, ¿verdad? Y que no sabe cómo actuar, que Dios llene a su pueblo de murmuración. Y algo que me impresionó de la palabra que usted dijo, que nunca te va a criticar alguien que esté por encima de ti. Sí. Siempre quien te critica está por debajo de ti, y que lo que busca es llamar tu atención. Entonces, en el momento... Hay un principio impresionante que podría enseñártelo, ¿verdad? El principio de por qué Satanás cuestiona a Job, ¿verdad? ¿Por qué Satanás cuestiona? Dios le pregunta, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre recto, temeroso, justo, etcétera, ¿verdad? Satanás le dice, claro, él no va a hacer nada de eso porque usted lo tiene cuidado, ¿verdad? Y a mí me impresiona mucho por qué Satanás cuestiona a Job. Y lo que más me impresionó de esto, ¿sabe qué fue lo que más me impresionó de esto? Que Satanás no podía tocar a Job si Dios no le daba permiso, ¿verdad? Y hay una enseñanza de por qué pasó esto. Inclusive le podríamos poner tema para la próxima enseñanza, o si quieres se lo comparto de una vez, tomamos un tiempito más, pero se lo comparto en 5 minutos rápido para dejar a la gente, como hicimos en Costa Rica, antojada. Pero ¿por qué ocurre una rebelión en el cielo? ¿Por qué hay rebelión en el cielo? O sea, ¿qué fue lo que causó la rebelión en el cielo? Ese tema está genial, porque estamos viviendo la generación de los rebeldes. Sí, entonces ninguna generación ha sido más rebelde que esta generación. Así que ese tema, ¿por qué hubo una rebelión en el cielo? Me encantaría que nos dé una pincelada para dejar a la gente con el gustito, ¿verdad? Con el taste. Vamos a verlo bíblicamente rápido, ¿está bien? Dice así, yes, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ojo, primero dices, creó Dios los cielos y la tierra. Está primero la palabra cielos, ¿cierto? Y entonces, sí, cuando termina la creación y termina de hacer todo, es en el capítulo 2, verso 4. ¿Verdad? Y dice el verso 4, señor, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. ¿Qué pasó ahí? Wow. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nota usted, Pedro, ahí? Vea lo que le voy a decir. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y aquí qué dice? Así es. ¿Y qué dice aquí? Y en el Génesis capítulo 2, verso 4, ¿qué dice? El día que Jehová hizo la tierra y los cielos. ¿Qué pasó ahí? ¿Lo pudo notar? ¿Qué pasa ahí? El día que Jehová hizo los cielos y la tierra.
No, eso está Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el capítulo 2, verso 4, ¿qué dice? ¿Qué dice? Verso 4 dice, la parte final dice, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. ¿Qué pasó? Ahí no me la llevo, tendrá que darme luz ahí. Ponga atención. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué está primero? Los cielos, ¿no? Los cielos, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Ahora, ¿qué dice aquí en el verso 2? En el capítulo 2, verso 4. El día en que Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Qué está primero? La tierra. La tierra. La tierra. La rebelión se creó en el cielo porque en Génesis 1:1 los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, todo era la mayor creación de Dios. Pero en Génesis 2:4 el hombre pasó a ser lo más importante para Dios. En Hebreos dice que los ángeles están al servicio de los hombres. O sea, en Génesis 1:1, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En Génesis 1:1, los seres superiores, para que usted me entienda, son más importantes. En Génesis 2:4, los seres superiores ya no son los más importantes. Lo más importante es la creación, es Adán y Eva. Son los hombres. Wow. Entonces pregúntese por qué hay rebelión. Satanás, Luzbel no estaba de acuerdo y un tercio del cielo tampoco. Por eso cayeron del cielo, porque dejaron de ser los más importantes y el hombre se convirtió en lo más importante. Por eso Satanás es un acusador y viene a acusar a Adán. Perdón, a Job. Lo acusa. ¿Por qué lo acusa? ¿Por qué lo acusa? Porque es lo que él tiene. Escúcheme, lo que le voy a decir es fuerte, fuerte, fuerte. Satanás ni ningún demonio nos puede tocar, óigame, si Dios no les da permiso, a no ser que yo abra puertas. Wow. Pero nosotros estamos por encima de los seres superiores. Wow. Porque usted lo puede ver. El orden del factor en la Biblia sí afecta el producto. Ahí está, ahí se la dejo picando. Dios mío, esto está demasiado fuerte, apóstol, y yo creo que debemos tener esa fecha pautada rapidito. ¿Por qué hubo una rebelión? ¿Por qué hubo una rebelión en el cielo? ¿Por qué hubo la rebelión en el cielo? ¿Por qué fue? Entonces, ¿por qué fue, Pedro? Fue por envidia, o sea, al ver que la tierra ya era más importante, ¿verdad? Porque dejaron de ser importantes. ¿Sabía usted eso, Pedro? Hemos escuchado que hubo una rebelión en el cielo y lo hemos escuchado, ¿cierto o no? Así es. ¿Y por qué? ¿Y por qué se rebeló el diablo? ¿Y por qué se rebelaron un tercio de los ángeles? ¿Por qué se rebelaron contra Dios? ¿Por qué pasó? Nadie sabe qué pasó. Ahí está en la Biblia. Lo que pasa es que hay que profundizar. Wow. Ahí está en la Biblia. Cuando el hombre pasó a ser lo más importante para Dios, el diablo y el tercio de ángeles se rebelaron contra Dios y fueron expulsados. Wow. Por eso Jesucristo tuvo que hacerse hombre. Dios pudo haberlo salvado, pero como la creación es lo más importante, Jesucristo tenía que hacerse hombre, tenía que hacerse tierra, tenía que hacerse Adamá, tenía que hacer tierra. ¿Para qué? Para decir, yo soy un hombre igual, soy importante para Dios, estoy en los pantalones de ellos, estoy en los zapatos de ellos, estoy en la creación superior. Me voy a convertir en lo más importante. Por eso Jesús tuvo que bajar y hacerse hombre, para él poder entendernos, pero no solamente para entendernos, sino para poder decirle a Satanás, yo también soy mejor y mejor que usted y estoy ahora en una posición mayor que la suya. Dios mío. Ahí se la dejo picando, está en el punto de penal, papá, péguele como quiera. Eso es otro nivel, Bueno, señores, esto ha sido un tiempo especial con el pastor principal de la iglesia Osana en el sur de Costa Rica,
una iglesia que ha sabido bendecir nuestro ministerio, me ha bendecido allá estando en su casa y me ha bendecido también cada vez que viene aquí a República Dominicana. Apóstol, aquí lo esperamos. Voy para allá ahora, lo más seguro en el mes de septiembre, octubre, voy para República Dominicana. Voy a estar allá por lo menos unos 10 días, ahí voy a estar por allá y espero poder verlo, aunque sea para tomarnos un cafecito. Sí, algo más para que se coma aquí un mofongo en el Cibao. Dios mío, Padre. Así que, apóstol, gracias de verdad. Y si podría hacer una oración por toda la gente, los que están ahora y los que lo verán más luego, por favor. Con mucho gusto, estoy para servirle. Padre, te doy las gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios majestuoso. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, aprender, podemos disfrutar de tu palabra, podemos crecer. Bendigo el ministerio de Pedro Luis, de su esposa, Señor, de sus hijos. Bendigo la iglesia, bendigo todo lo que él hace, su esfuerzo, la inversión económica que él hace con esas cámaras, con esos micrófonos, Dios, con ese internet, con escribir esos libros para bendecir, Señor, el pueblo, todo el esfuerzo que este hombre ha hecho, Dios, que quizás muchos no entienden, muchos quizás hablan mal y lo critican, Dios, pero es un hombre fuerte, es un hombre valiente, es un hombre bendecido. Bendigo a esos pastores que están escuchando hoy y van a escuchar la grabación después, Padre, para que ellos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Declaro la bendición, la gracia, el favor de Dios sobre ellos, que aunque se levante río, como dice Isaías 59:19, y venga contra ellos el mismo infierno, el Espíritu de Jehová levantará bandera, les va a ir bien y tendrán victoria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, apóstol, gracias. Usted sabe que le amo mucho. Saludos a la licenciada Teresita, a todos sus hijos y a todo el equipo de liderazgo de la congregación Osana. I love you guys y nos vemos ahorita. Espero el enlace de su transmisión. Ya se lo mando. Bendiciones. Bye bye.